Hola. Ay, hola, ¿sí se escucha o no se escucha? Sí, ahora sí, hubo un momento en que se cortó, pero Ya me conecté yo. ¿Usted dónde está? ¿En la calera, mi querida amiga? no, viajé ayer, estuve en La Calera hasta ayer. ¿Y en En, qué ciudad está? Fuera que es- yo veo aquí el sol allá detrás. Estoy en la mitad entre Barranquilla y Cartagena, ni en En una ni Galera en la Zamba. otra. No, tampoco, en un sitio que se llama Aguamarina, que es puro, puro en la mitad. O sea que es un Bueno, pero cambio. Sí, Galera Galera Zamba es Zamba cerca, también sí, es muy cerca, es muy, muy cerca. es muy bella esa zona, claro. Sí, sí, ahí estoy. Llegué ayer, llegué ayer para estar preparada para hoy, imagínese. Uy, qué susto. No, qué alegría que me hayan invitado. Estoy muy contenta, la verdad, para hablar de ese Bueno, tema. me encanta, porque yo amo las flores, amo las esencias, tal vez es eso, para mí fue muy significativo cuando estando en Armero en el año 85, que hoy, precisamente mañana, pues estamos remembrando 35 años de la historia de que hoy 12, mañana sería el día 13, que se destruye nuestro pueblo. Y estando en Armero después, al otro día, pues, de la catástrofe, y a las pocas semanas apareció una flor, mi papá campesino, mi mamá profesora de ciencias del colegio, conocedores de la región por muchos años, no conocíamos nadie, y esa flor reforestando la zona cambió completamente la condición. Ahí fue que me di cuenta de cómo la naturaleza obra, y luego cuando conocí el trabajo de Bach, pues evidentemente dije, aquí hay una sabiduría maravillosa. Mm. Cuéntenos de las flores, usted es la que va a hablar hoy, yo solo la voy a acompañar para que nos enseñe toda su experiencia. No, vamos a compartir porque como escribí ayer en mi Instagram, usted ha sido y es mi primer profesor en las flores. Fue con usted que empecé, con quien aprendí y pues ya de eso ha sido un recorrido largo. ¿Qué diría yo de las flores? Yo empezaría por decir lo que decía Bach, que es un regalo de la naturaleza para nuestra salud y para nuestro bienestar. Y que como regalo de la naturaleza hay que tener en cuenta que lo que trabajan las flores son toda la parte emocional y mental. Y hay algo en lo que a mí me gusta insistir mucho y es que las flores no son unos calmantes. La flor va mucho más allá de eso. Sí, las podemos utilizar como calmantes. Por ejemplo, mientras yo esperaba a Santiago, he podido tomarme una flor para estar más tranquila, porque no empezamos a la una, por ejemplo. Eso sería una flor, un uso situacional, ¿no es cierto? Y usamos mucho las flores así, ¿no? Si yo le tengo miedo al avión, entonces puedo coger la flor, tomarme la flor para viajar y ya, una vez que hice mi vuelo, no tomo más flores. Eso es una manera de usarlas. Pero si nosotros entramos al mundo de las flores, nos damos cuenta de que es algo mucho más profundo y que va mucho más allá, porque nos permiten hacer un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? En que dejemos de vivir las emociones en sombra. No hay emociones buenas y malas. Todas son necesarias para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? La misma emoción yo la puedo vivir en sombra o en luz. En sombra, por ejemplo, el miedo me paraliza, pero en su luz es lo que permite que me defienda. Entonces ahí es donde intervienen las flores, ayudarme a ver la luz de las emociones que yo estoy viviendo. Ayer pensaba o evocaba algo que realmente no sé si vino de algún live que hicimos los dos, no puedo recordar, pero hice un símil que me pareció muy lindo. Si uno mira la naturaleza, todas las plantas están haciendo un proceso de transformación. Nosotros al respirar, respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Y las plantas lo que hacen es que toman ese dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Entonces pensaba que es lo mismo que sucede con nuestras emociones. Así como la flor puede transformar el dióxido de carbono en oxígeno, nos ayudan a generar una transformación de nuestro mundo emocional vivido en sombra para que podamos ver la luz que hay ahí. Entonces, creo que eso es, digamos, como lo más. Otra cosa que creo que es muy importante y es que tengamos en cuenta que Bach, que fue el médico que las descubrió a principios del siglo pasado, hace más o menos 80 años, y las flores siguen siendo cada día más vigentes, cada día hay más flores en el mundo entero. Y digamos que nosotros podíamos mirar ese por qué siguen tan vigentes. Y hay distintas maneras de mirarlo. Por una parte, podríamos hablar del momento actual, de lo que está viviendo la humanidad en este momento, pero también podríamos mirar cómo las flores nos pueden acompañar en nuestro proceso de evolución o de crecimiento. Por ejemplo, si lo miramos desde ahí, empecemos por ahí.
Cuando una mamá está embarazada, eso es un cambio muy significativo en su vida. Y las flores son una muy buena compañía. Le pueden ayudar a nivel físico, si tiene náuseas, por ejemplo. Le pueden ayudar a nivel emocional, porque, uy, ¿yo qué voy a hacer como madre? O ese temor que puede tener una madre que está embarazada con que su niño no vaya a salir bien, etcétera, etcétera. Cuando nace ese niño, pues es algo traumático. El nacimiento es algo traumático porque yo salgo del paraíso en el que estoy con todas mis comodidades, con mi calefacción perfecta, con mi alimentación perfecta, y nace ese bebé. Es muy duro, de estar en el agua, tiene que respirar oxígeno, etc. Ahí, por ejemplo, las flores también son un momento muy especial y muy útil para ese bebé. Cuando crece el niño, va a entrar en el jardín y entonces la mamá puede ser toda aprensiva y sufrir una cantidad y empezar a darse cuenta cómo sufre y cómo teme lo que le puede pasar a su hijo. Las flores están en ese momento. O su hijito que va a entrar, cómo va a adaptarse con sus compañeritos, las flores ayudan así. Y así podríamos hacer todo el camino cuando el niño va a entrar al colegio. Entonces en el colegio pueden hacerle bullying o pueden, al contrario, él ser el que hace bullying. Ahí las flores también acompañan. En la parte académica, me ayuda también en todos mis procesos. Cuando voy a salir del colegio, si no sé qué carrera escoger, las flores son un apoyo. Cuando llego a la madurez y mi hijo se va de la casa, entonces siento el nido vacío, también son una compañía. Y así podemos seguir todo el proceso hasta llegar a la tercera edad, cuando hay muertes, duelos y pérdidas. Entonces son una compañía muy especial, pero reitero, no como calmante, sino como algo que me permite darme cuenta de muchas cosas, de lo que está pasando en mí, de qué es lo que me está alejando de lo que yo verdaderamente soy. Y pues utilizo otra frase de Bach que creo que nos resume las flores de una manera increíble y es: las flores lo que nos permiten es ser fiel a nosotros mismos. No dejar que todas las experiencias que tengo en la vida me generen fricciones que puedan llevarme a una enfermedad. Dentro de la Esto es muy bonito, sí, excelente. Es muy bonito el tema de Bach como procesa la enfermedad o el sufrimiento. Primero pone que la enfermedad no es un enemigo a destruir, sino un maestro a comprender. Y fue la primera vez que escuché eso y me sorprendió por mi propia experiencia de salud y enfermedad, pero también le da un valor fundamental al conflicto entre lo que somos y lo que a través de los deseos o la persuasión de los demás dejamos de ser. O sea, gracias a que los demás persuaden y nos hacen que hagamos cosas que no somos y que nosotros por deseos de tener lo que no somos terminamos sufriendo, perdiendo lo que somos. Y lo que hace la flor es recordarle a uno eso, ser fiel a uno mismo y reconocerse a sí mismo. Eso de las hojas es muy bonito porque las hojas hacen la fotosíntesis y respiran el dióxido de carbono y exhalan, o sea, inspiran dióxido de carbono y exhalan oxígeno, purificando. Pero las flores además son especializaciones de las hojas, de las angiospermas que se vuelven hojas, flores, y las flores terminan teniendo ese mismo don, pero ya no para esto punto, que sería lo que estamos hablando, sino para algo más de fondo. Lo puntual me refiero a la respiración biológica, sino para la conciencia, para todas las energías. Lo que es más bonito es que la flor es una antena de recepción, recibe todo lo que tiene del sol, como una antena parabólica, coge unos estados de conciencia específicos de la flor, de la conciencia de la naturaleza, y nos los devuelve a nosotros cuando la tomamos, lo que nos lo da en el momento en que está en la naturaleza, y a nosotros nos lo transforma y nos lo vuelve cualidad. Lo que hace la flor es darnos cualidad para sanar los defectos, dichos de una forma más sencilla. Y además, solamente viendo la asignatura de la planta, vemos lo que usted está diciendo, porque si uno mira la flor, es la parte más evolucionada, es la que tiene color, la que tiene una textura distinta, la que tiene un aroma. Sí. Y es como que realmente las flores son ese puente entre la divinidad y el ser humano. Esa luz que puede ser, pues algunos lo pueden llamar divinidad, la luz, la conciencia. Son distintas palabras para decir más o menos lo mismo. Entonces, realmente la flor es eso, y para llegar a eso tuvo que pasar por estar en la tierra, por desarrollar esas raíces con unas características especiales. Esa es otra cosa que a mí me gusta mucho insistir, y es que las flores de Bach son silvestres. No pueden ser cultivadas porque en el momento en que yo cultivo las flores, pierden todas esas características que hacen que ella viva un proceso de evolución para llegar a la flor y poder brindarnos eso que, como decía un amigo en común que tenemos que me encanta, la manera de escribir las flores, que las flores son conciencia líquida.
Nuestro profe Eduardo Greco, ayer estuve Sí, con él, sí, bueno, me estuve contó que en Costa en un Rica encuentro algo así. virtual, sí, en un encuentro que hicimos Sí, de un foro mundial de mujeres, fue bello ver a mi maestro y amigo Eduardo, con el que estuve hace ya, pues pucha, casi 30 años mm, que conozco a Eduardo cuando empecé en Argentina, año 80, sí, 30 años, 89, 90, mm. Y allá eso que es súper estuve. importante porque en esa época más o menos fue cuando usted fue el que trajo las flores a Colombia. O sea, eso es Yo, una cosa sí, yo que las, usted las trajo sí, y sí, siempre, la anécdota, sí, bueno, pero eso son no, son anécdotas, anécdotas. No son eso no anécdotas tiene, y de verdad se lo quiero decir de verdad porque cuando yo hago formaciones en flores, siempre hay una imagen de Santiago Rojas con una niña, con algo así, porque digo, pero por un lado está el reconocimiento a título personal de que fue la persona que me enseñó, pero más allá de eso fue quien trajo las flores a Colombia. Hizo un trabajo muy profundo. O sea, usted fue el que las trajo, usted fue el que le puso el nombre en español para que la gente, para que pudieran tener acceso más fácil, fue el que empezó a formar a la gente y pues todo el mundo hoy en día conoce las flores y todo, y hay que reconocer que usted fue el que las trajo. solo por decirme viejo, hace más de 30 años. No, yo soy más vieja que usted. Yo soy más vieja que usted, así de que no tiene que ver con Nada, eso. eso es lo de menos. Yo, yo sigue siendo un jovencito ignorante, aprendiendo de la vida y de las flores, porque si hay algo bonito que es lo que hace la flor, es que le hace uno conocerse quién. Yo digo que es mi amor más fiel, más profundo y más constante, el amor a la naturaleza. Y porque nosotros somos la naturaleza, lo que a mí me permitió comprender que la flor, pero no comprender desde el conocimiento, o sea, la flor no me ha dado un conocimiento académico, ni siquiera un conocimiento que llamamos intelectual, pero sí me ha desarrollado una sensación de existencia plena y de perfeccionamiento de la vida en la naturaleza, no en mí como Santiago, sino en la naturaleza, los cambios, la evolución, la transformación. Por eso es bueno decir que las flores de Bach aparecen precisamente en la época posterior a la pandemia del siglo pasado, la famosa gripa española, que mal llamada gripa española, incluso algunos lo llaman la gripa del 18 y no la gripa española, porque España no tuvo nada que ver con esa gripa, solamente que ellos reportaron al mundo, y entonces, porque esa gripa empezó en Kansas, en Estados Unidos, y se regó por todo el mundo. Es como, ahorita llamar la gripa china, sabremos que no fue en China que empezó, ni siquiera fue en un mercado, ni fue murciélago, todas esas cosas ya se van a demostrar que tienen muchos otros cuentos, pero bueno. Y lo que es claro es que a él le tocó los intermedios de las guerras, con una destrucción ahí sí en Inglaterra, donde estaba muy destruido y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y toda la época de crisis existencial más la pandemia, y a él le toca aparecer las flores en ese momento. Las flores han siempre acompañado procesos de la vida, y ahora nos están acompañando en esta crisis, que no solo para esta, porque es que esta es una crisis coyuntural del planeta, pero todos los días tenemos crisis de pareja, crisis de personalidad, crisis de enfermedad, crisis de conciencia, y lo que hace la flor es que le da a uno herramientas, cualidades para enfrentarlo. Bueno, usted se dedicó a enseñarlo, cosa que me encanta. La única idea que yo tenía cuando traje las flores es que, como lo decía Bach, yo empecé a enseñarle a médicos, nos pararon bolas muchos, pero no todos, psicólogas mucho más, pero sobre todo cualquier tipo de personas, porque la idea de Bach, y así he querido yo durante todos estos 30 y pico de años que lo vengo haciendo, desde el año 87, que la gente, cualquiera puede aprender de las flores, porque no es un tema médico, ni es un tema tranquilizante, es un tema de conciencia, y cualquier ser humano tiene conciencia. Yo recuerdo en España, por ejemplo, un grupo que eran peluqueros, y eso me pareció lo máximo. Claro. He estado en el Bajo Calima, exacto, con profesores he dictado muchos talleres a profesores, porque los profesores pueden ayudar a sus alumnos, porque los pueden ver en toda su realidad. Los padres los vemos como queremos que sean, que no son, y los alumnos ven a los profesores, el tipo cansón, pero el profesor puede conocer, un buen profesor puede conocer muy bien y ver las realidades de sus alumnos. Lo que es muy bonito es que la flor lo que va a hacer es actuar dándonos una cualidad como una pequeña lucecita que ilumina nuestra oscuridad, y la podemos ver. Primero la vemos nosotros, también la van a ver los demás cuando se transformen, y nos podemos sentir a gusto con la vida. Bach hablaba de que salud es equivalente a felicidad, y es que si nosotros no estamos felices con lo que vivimos, con nuestro modelo de vida, pues podemos, precisamente gracias a la fuerza, salir. Uno ve mucha gente que rompe con su estructura de vida con las flores, y otros que se afianzan porque es lo que tiene sentido, pero en ambos casos disfrutan ese proceder. Alguien escribió aquí, a ver, esto es Marta Fernández. Ah, no, pero esto es para mí por otro lado. Es que ya uno no sabe en estos Instagram.
que se me pegó ahí, pero usted no la ve, una carita aquí, no, pero eso es otra. No, Yo la veo que me quedó. veo ahí caritas, cosas que suben, pero no alcanzo a ver, no la veo concretamente a ella. No, entonces no sé, es que se me pegó ahí, pero en la pantalla le salen a uno todas las cosas y no sabía si esto, pero no. Pero sí hay una pregunta aquí, venga a ver. Santiago, gracias. ¿Hay esencia floral de frailejón? Adri Paca. Sí, sí hay esencia de frailejón y otras cosas, pero no son de Bach, obviamente, porque Bach no conoció el frailejón. Nosotros hemos preparado, y aquí Elsa Vanegas, que es colombiana y vive en Costa Rica, se ha dedicado a preparar muchas flores más. Creo que todas las flores tienen esa capacidad y está preparada el frailejón y el amarrabollo y 250 plantas más colombianas se han ido preparando, pero lo de Bach sigue teniendo algo esencial y es que está en el cuerpo calloso de la tierra, está en el sitio que fue para el oriente y el occidente, Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña, y hay una cosa muy bonita que a mí me gusta decir siempre, el Reino Unido de Gran Bretaña en inglés es United Kingdom, tiene ese om, y al final, y Colombia tiene ese om en la mitad, Colombia, y Dominicana. Son los tres países, y Dominica también, que tenemos el om, que es el sonido reverberante, el sonido de la creación, el aum, que es el sonido básico del silencio, que no es para lo que es el sonido, y en esa transformación, ese sonido de las esferas de la conciencia es el om. Y tenerlo en el centro de nuestro país, como lo tuvo Bach en el centro de su país, pues eso tiene un sentido. Es un sentido de una resonancia del cosmos a través de las flores o de lo que se cree. Y yo me siento feliz precisamente de esa oportunidad. Sí, bueno, entonces usted enseña, cuénteme qué enseña, cómo enseña, cuénteme qué hace con eso, porque dicta cursos y todo, nos va a dictar otro. Sí. Échenos el cuentico. A ver, la verdad empecé a hacer formación no porque lo buscara, sino porque un día me dijeron unas psicólogas, oiga, nos gustaría aprender de las flores, usted nos hace la formación. Y les dije, pues yo lo que hago es el trabajo, las conozco profundamente, he desarrollado, pues no únicamente empecé con usted, sino después hice la formación con el Centro Bach. En ese momento yo trabajaba como practitioner del Centro Bach, haciendo consultas, y había decidido hacer una maestría en clínica floral con Eduardo Greco. Entonces, digamos que ya tenía todo como esa información que unía los distintos, digamos, miradas de las flores. Entonces les dije que claro, que con mucho gusto hacíamos la formación. Y fue lindísimo porque de ahí en adelante, sin hacer nada, la gente empezó a solicitarme, óigame, ¿por qué no se hace formación? ¿Por qué no se hace una formación? Y lo más bonito es que no únicamente recibía psicólogas que estaban en la búsqueda, sino también médicos. He tenido varias médicas alumnas que quieren profundizar porque se dan cuenta de lo importante que muchos médicos no vieron en la época de Bach, y es la gran ayuda que pueden ser las flores para los pacientes cuando ya están en proceso de enfermedad. Entonces digamos que también he tenido amas de casa, personas que sencillamente buscan una ayuda porque se dan cuenta que hay algo que no les permite estar feliz, como usted dice, que no les permite estar bien, que hay algo y quieren conocer ese mundo para ayudarse a ellos, pero también para ayudar, por ejemplo, a sus familiares. Y cuando empezamos yo decía que las flores eran muy vigentes, no únicamente por ese proceso de evolución que hablamos, sino por lo que estamos viviendo ahorita, porque son cuando tenemos crisis así que empiezan a surgir todas esas cosas que yo tengo guardadas que me bloquean. Entonces ahí es un momento en que la gente recurre a las flores y ahí es cuando podemos empezar a ver la luz de lo que yo estoy viviendo y al mismo tiempo hacer como un proceso de sanación con las flores. Entonces, digamos que hay una búsqueda de personas que quieren ayudar a otros y personas que quieren ayudarse a sí mismos. Y pues como usted decía hace un rato, Bach lo dijo al final de su vida, él vio que no todos los médicos le iban a seguir y él no quería que se perdiera esta información porque era muy valiosa, entonces él decide abrirla para que todo el mundo pudiera conocerla y tener acceso. Y es en ese momento que él decide clasificar las flores en los 7 epígrafes o grupos emocionales, que es como la vamos a ver en la formación que voy a empezar la semana entrante, de mañana en 8. Entonces, vamos a tener, bueno, voy a contarles, ya me fui para allá porque me parece lindo. Vamos a tener primero un módulo que es una introducción a la terapia floral a través de quién era Bach. Siempre pienso, así como yo digo que cuando hago cursos hablo de usted que las trajo a Colombia y cuento el proceso de cómo fue, pues obviamente si uno va a hablar de la terapia floral, es muy importante conocer y profundizar quién era Bach, por qué llegó a las flores,
Entonces, primero vamos a ver eso y vamos a ver cuál es, como digamos, su filosofía, que tiene que ver con lo que dijo Santiago, y es cómo la enfermedad no es algo malo, sino es un llamado. Es un llamado a que yo vuelva a encontrarme conmigo mismo. Entonces vamos a ver eso en una primera instancia, después vamos a tener otro módulo en que ya vamos a conocer cuáles fueron esos 7 grupos en los que él las clasificó, para que nos demos cuenta cómo podemos fácilmente identificar. Digamos que cuando él arma esos 7 grupos es para que a la gente se le facilite interpretar qué es lo que le está pasando a la otra persona o qué es lo que me está pasando a mí. Entonces vamos a ver esos 7 grupos o 7 epígrafes que me localizan si yo estoy en los miedos, o estoy en la indecisión, o si soy una persona que soy muy, me dejo influenciar mucho por los demás, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a tener esa presentación y ya al final vamos a tener un último módulo que ya es el conocimiento profundo de cada una de esas 38 flores. Bach descubrió solo 38 flores y con 38 flores estuvimos durante más o menos 40 años, o 40 años en que solamente se trabaja con flores de Bach. Hoy en día, como decía Santiago, hoy en día hay más de 2.000 flores y siguen apareciendo y siguen descubriendo de distintos sistemas de distintos países. De Colombia, las orquídeas son de Colombia y eso pues fue un trabajo que también hizo Santiago con Andreas Corte. Entonces es un mundo gigantesco, pero Bach fue el padre y lo que dice Santiago, ¿no? El trabajo de las flores de Bach es muy, muy significativo y eso es lo que busco que la gente pueda asimilar para vivir ese mundo y como invitarlos a hacer un proceso personal y de ayuda a los demás. Bueno, esto es lo más interesante y es porque cualquier persona puede aprender. He visto varias preguntas, estaba leyendo a algunas personas que hablan ya de sus experiencias. Hay alguien que me pregunta si la flor de armero que nació es de Bach. No, es un Epilobium angustifolium que no es de Bach. Es una flor que a mí me llamó la atención porque yo la vi en el año 86 en Armero, eso fue en noviembre del 85 la catástrofe, y en el 86 apareció la flor. Pude verlo porque íbamos todo el tiempo allá y lo pude ver como en nuestro jardín de la naturaleza, porque no fue un jardín, era lodo, empezó a surgir esa flor espontáneamente que no la conocíamos. Yo tengo un defecto, y le digo defecto, que es ser observador, porque nadie se da cuenta que soy observador. La gente siempre piensa que yo estoy despistado y que no pongo atención. Entonces, es un defecto. Entonces me doy cuenta de las cosas. Y me llamó la atención, en el 86, y me llamó la atención ya conociendo las flores en el 87, cuando en el 89 fui a un campo de concentración nazi y vi la misma flor, el ex campo de concentración nazi, y dije, esto no es casual. O sea, ya eso me rolló el coco completamente y ve cómo la naturaleza responde. Bueno, no es difícil de entender cuando yo me corto la mano, la flor, en este caso viene todo el sentido de coagulación y todos los factores de crecimiento, y cuando la naturaleza lo hace. Por eso es tan sencilla. Aquí alguien, una mamá, dice, bueno, una persona pregunta, se la manda a usted, animales, veamos primero esa, que si le sirve a los animales. Claro que sí, y eso es una cosa muy linda porque ahí vemos, no, hay mucha gente que dice, no, las flores son un placebo, etcétera, etcétera. Cuando uno ve cómo los animales o los bebés también reaccionan a las flores, nos damos cuenta de que efectivamente hay algo que está pasando y se está moviendo en el interior. Sí, incluso hay especializaciones de las flores de Bach para veterinarios. Y la verdad es que es muy como los humanos, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar cómo es el amo para saber qué flor es la que le podemos dar a la mascota. Pero se usa muchísimo. Santiago sabe mucho de eso porque le ha dado flores a muchas mascotas. Me acuerdo que en alguna ocasión decía que no tenían que tomárselas necesariamente, que se podían untar en los pulpejos de las patas. Sí, porque es que las flores se absorben también, se pueden absorber por la piel, y en los animalitos esa ventaja tiene que uno se los puede poner en los pulpejos y funciona muy bien. O sea, no hay necesidad de que se las pongamos específicamente, como quien dice, aunque se les puede colocar en el plato de comida. Incluso a mí me gusta en los grupos grandes de animales. Hay un trabajo que se hizo con unos pollitos en galpones, y se hizo un estudio triple ciego con un veterinario del ICA, triple ciego porque se le puso a 2 galpones porque se mataban por hacinamiento y porque pasaba un carro por la carretera pitado y los pollitos se mataban entre ellos. Entonces a un galpón se le dio una mezcla y al otro galpón se le dio otra mezcla.
el que la chava no sabía, los pollitos tampoco se les contó que le estábamos dando esencias florales, y además el investigador que revisó los datos tampoco sabía. Entonces eso se llama un triple ciego. Él era, una mezcla era flor y la otra mezcla era placebo, o sea que no sabía ni el investigador, obviamente los pollitos, y el revisor de la información. Y hubo una constante significativa diferencia entre las muertes y el estrés y la biología y el crecimiento de los que recibieron. No, y lo hemos hecho con cultivos durante años también, o sea, los cultivos también responden. Sí. Incluso con mi papá lo alcanzamos a hacer y lo hacíamos una parte del cultivo versus una parte del cultivo a la que tenía flor, y la diferencia es total. O echarle a las mismas flores, a las plantas de su casa, echarle esencias de flores para quitarles problemas o para que crezcan mejor o para que den frutos. Por ejemplo, árboles que les cuesta trabajo dar frutos, se les cuela avena silvestre y los árboles dan frutos. Árboles que crecen o plantas que están deterioradas, le ponemos centaura y crecen más rápido. En fin, hay muchas cosas de ese estilo que se han podido utilizar. Alguien pregunta, Medellín, bueno, aquí puedes encontrar toda la información del taller y todo, aquí, @siu, como estamos, Siu Tutuaba, o si no en una página que se llama Siu Esencias, o también con el de Esencia Floral, que lo tiene Catalina, y ahí pueden averiguar sobre el curso y sobre la charla. Cualquiera de los tres lados les pueden contar. ¿Cómo impedir? Es que se me va a ver, que aquí hay preguntas escritas y las voy a leer. Mira la pregunta, contesten. A ver, me toca mirar acá. Yo llevo un mes dándole la esencia floral a mi hija de 4 años y me ha gustado. ¿Es recomendable dejar? Hasta ahí vi. Es que eso es lo que dice. Hasta ahí dice. Entonces, eso tiene que ver con una pregunta muy frecuente, y es ¿cuánto tiempo debo usar las flores? Realmente eso es muy personal. Lo que tenemos que ver es cómo lo está viendo la persona. Hay unos criterios clínicos que dicen que, por ejemplo, que por 1 año de evolución de la situación, 1 mes de esencias florales. Pero más que regirse por eso, lo que hay que mirar es hasta qué momento lo necesita la niña. Una niña de 4 años probablemente reacciona mucho más rápido que una persona adulta. Entonces, nosotros no damos como fórmulas de ese estilo, sino lo que hay que mirar es a la persona y a la niña. Ahora, las flores son muy especiales y muy lindas porque cuando yo ya no necesito más la flor, es como que la flor también me deja. Entonces se me olvida tomarla o ya suceden cosas como muy particulares. No veo la necesidad, o puedo seguir haciendo un proceso y buscando cambiar otras cosas, que es lo que nos pasa ya cuando somos ya adultos. Con los niños, no sé usted qué piensa, Santiago, pero yo pienso que los periodos son mucho más cortos y que lo que hay que mirar es al niño, a la persona, a ver cómo va fluyendo, porque muchas veces nosotros damos flores y aparece otra cosa. Entonces, por eso, por ejemplo, el Centro Bach habla mucho de que voy pelando la cebolla. Nosotros trabajamos siempre la capa externa, lo que está a flor de piel, lo que le está pasando a la persona. Y una vez se supera esta capita, pueden aparecer capas más adentro. Entonces, por ejemplo, un niño que es muy bravo y todo el tiempo está bravo, se le trabaja esa rabia y de pronto cae esa capita de la rabia, y detrás de la rabia lo que había era miedo. Pero nosotros no podemos ver el miedo si no hemos trabajado la rabia. Entonces, digamos que ese es el proceso de observación que podemos tener en los niños o en cualquier persona que tome las flores. El tema esencial es que a veces los niños toman las gotas con gusto y un día dicen ya no me la tomo más, y yo a eso le paro bolas, ¿no? Claro, hasta ahí llegó. Chiquito, sí, uno le da las goticas y abre la boca y se las tome. Ponte un día y dice ya no quiero más. Ese día ya no le doy más esas gotas. Entonces le sigo un poco, no es una regla de tiempo, sino una regla de atención, es darse cuenta el proceso que el niño está viviendo, y puede ser 1 mes o pueden ser 3 meses o 6, porque lo que estaba hablando Catarina al principio, las flores pueden ser circunstanciales, el momento que no ocurre lo que uno espera, pueden ser retirar cosas muy profundas del ser humano, conflictos, bloqueos o crisis de personajes que les pasan cosas, trastornos de la vida, duelos, o puede ser la caracterología. El ser humano tiene muchos procesos muy bien arraigados, muy constitucionales, y entonces eso requiere más tiempo, y eso depende de cada caso. Alguien pregunta, aquí 2 veces pregunta sobre el frailejón. Entonces, el frailejón es para las personas que les cuesta trabajo relacionarse con los demás, que son personas que se sienten distantes, hurañas, alejadas, y la flor sirve, la esencia floral del frailejón, para poder estar con los demás y poder disfrutar la presencia del otro. Generalmente
la persona que le sirve el frailejón. No es que al frailejón, cuando uno habla del frailejón habla mal de la planta, no, la flor precisamente ayuda a que el ser humano que le cuesta relacionarse con otros porque se siente distante, puede ser porque se siente mejor o los demás no le dan su nivel, o puede ser un poco agresivo, orgulloso y soberbio. La flor del frailejón es para que pueda ponerse en lo que somos, seres humanos. Y lo más bonito que tiene la flor es que le hace uno conocerse a uno mismo, reconocer la naturaleza, desde ahí reconocer a la humanidad como una sola y por último acercarse a lo que menos importa, que es la sociedad. Evidentemente tomar esencias de flores puede romper patrones sociales que son ideales en la sociedad, pero que son ridículamente impuestos, de la moda, del deber ser, que son los que hacen sufrir al ser humano. Nosotros nos sufrimos es por lo que tocaría ser y no por lo que somos. Por lo que somos disfrutamos la vida. De hecho, uno el domingo está más contento en pijama y en chanclas en la casa que viviendo una historia absolutamente hipotética de lo que sería mejor o peor para el proceso. Sí, y así funciona. ¿Sí? Ahí digo una cosa que me parece que es como muy valiosa, además es que las flores nos ayudan a entrar en coherencia. ¿Por qué? Porque precisamente con lo que está diciendo Santiago, normalmente nosotros vivimos en incoherencia, pensamos una cosa, sentimos otra y terminamos haciendo una tercera. Y eso genera mucha fricción. Es esa fricción entre lo que yo soy, lo que pienso y lo que yo hago, que puede llevarme a una enfermedad. Entonces las flores como que me ayudan a integrar y a ser más coherente conmigo mismo. Cuando yo puedo pensar, sentir y hacer en la misma dirección, pues voy a tener salud, alegría y voy a poder entregarme a los demás como soy. No voy a tener necesidad de esa imagen que me tocó construir. Ahora, obviamente todos hacemos el proceso, ¿no? Construimos una imagen para después irla transformando y volver a nuestra esencia. Y eso es lo lindo de las flores, que me llevan, ese es el camino de las flores. Volver a ser tú para que puedas estar bien. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta bien interesante. Cico Lucerito dice, ¿hay alguna esencia para la epilepsia? Para que le conteste la doctora Catalina. Una flor que podría ayudar en la epilepsia, y usted me ayuda, que podría ser ceracifera. Ceracifera, porque la ceracifera tiene que ver con la pérdida del control. Entonces, ceracifera me puede ayudar en ese sentido. Escleranthus podría ser también otra porque trabaja estados como alternantes, que van cambiando. Sí, y obviamente sería muy importante ver a la persona para poder con más certitud saber qué flor le puede ayudar de acuerdo a su personalidad y a cómo vive esos cuadros, ¿no? Y ver de dónde vino y cómo empezó y si es algo que nació desde pequeño o si es algo que se generó por alguna situación. Siempre digo que era en lo que Bach se identificaba con Hahnemann, uno debe mirar a la persona y no a la enfermedad. Esas son las dificultades que a la gente pues a veces no le gusta la terapia floral porque no hay una flor para algo, porque cada uno lo vive distinto. Sí. Si nosotros, siempre hay una cosa que me encanta de la teoría de Bach y la de Hahnemann y que ahora la neurociencia en este siglo ha visto con... Antes nosotros decíamos, esto debe producir esto. Y siempre decimos, fíjate, el virus, por ejemplo, el virus de la pandemia, que ahí estamos hablando flores para los virus, no produce el mismo resultado en 100 individuos distintos. No. De esos 100 individuos, solamente aproximadamente a 8 le va a dar síntomas, y de esos 8 a 4 le va a dar síntomas graves, y de esos 4 graves, 2 o va a terminar hospitalizado y uno puede morir aproximadamente en las estadísticas mundiales. Probablemente las de laboratorio sean menos porque no a todos se les cuantifica, precisamente porque no a todos les da síntomas. Eso pasa con las cosas. Digamos, si a uno lo deja la pareja, entonces todos deberían estar así, así, así y así. No, a todos los que le deja la pareja uno lo puede ir con rabia, esto no me puede pasar a mí, otro lo puede vivir con depresión, otro se puede autoagredir. Entonces, lo que uno reconoce no es, esto es para esto, sino el que lo expresa y lo vive, cómo reacciona. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué es bueno para dormir? Uno puede decir, claro, la flor de... Pero resulta que esa persona no duerme porque tiene miedo a que le dé el coronavirus, o porque la cabeza no le para toda la noche, o porque es una persona tan ansiosa. Entonces, cada cosa no la podemos nosotros encauzar para dormir, sino para esta persona que no duerme porque hace esto. Y eso es lo que lo vuelve muy bonita la consulta y el descubrirlo y el hacer la terapia,
porque uno indaga un poquito más, conoce a la persona, la consulta se vuelve muy bella porque también el paciente siente que es a esa persona a la que le están manejando su proceso y no ese proceso como que a todo el mundo le debía dar. Entonces la neurociencia hoy nos dice algo muy bonito. Nos dice las emociones son respuestas personales del individuo, no son hechos generados por el mundo externo, y eso nos cuesta trabajo a los médicos. Lo mismo que es lo que nos mata frente al virus, la respuesta inmunológica inadecuada, sobreexcitada. Entonces hacemos coagulación intravascular diseminada, hacemos tormenta de citoquinas, inflamaciones crónicas. Eso es lo que mata. No tiene nada que ver que el mismo virus en las 100 personas, o sea, el virus está ahí, pero la respuesta que nos mata es esta. Porque nosotros nos volvemos sus hospederos y luego sus reproductores y luego sus transmisores. Eso hacemos con el virus. Y por eso, si quieren acabar con el virus, que los seres humanos no volvamos a hablar y no volvamos a juntarnos y el virus en 2 semanas no tiene quien le sirva de hospedero. Eso no, evidentemente no es viable y eso es lo que se intenta hacer con las cuarentenas y tampoco termina funcionando porque no se dan. Se mira esa individualidad que dice Esperanza Niño. Lo que nosotros buscamos es eso. Y es muy bonito encontrarlo porque cuando uno lo encuentra el resultado es excelente. Cuando uno lo encuentra la flor no sirve. Bueno, no sirve porque le estoy dando alas a un pez que no puede volar. Aunque le dé 10 alas y 10 pares de alas no va a volar. Y si le doy aletas, al ave no va a nadar. Bueno, y ahí hay una cosa que me parece muy linda y muy especial, y es que cuando uno empieza a entrar en el mundo de las flores, empieza a conocer y a entender mejor a las personas. Empezando por uno. Eso es una de las cosas que a mí me pareció maravillosa de la formación, y es que las personas cuando empiezan una formación en flores, lo primero que hacen es un proceso de autoconocimiento muy, muy significativo. Y empiezan a encontrarse, uy, yo no pensé que era esto. Pero Miren, le mandé pregunta porque le tapé la cara, pero al mismo tiempo uno conoce a los demás y puede entender a los demás y saber, oiga, a este le está pasando esto, es por este motivo. Entonces es muy lindo porque las flores como me abren esa puerta a mí y a los otros, y a ser más compasivo y entender que lo que pasa es que él está viviendo en sombra eso que podría estar viviendo en luz. Entonces es como un mundo que se me abre y las flores me llevan ahí. ¿Cuál era la pregunta? Yo no la alcancé a leer. Creo que se llamaba Silvia la persona que tenía unas rosas que las trasplantó y no volvieron a salir. Entonces, ¿qué flor le podría servir? ¿Qué se le ocurre? A ver qué se nos ocurre con esa información a los dos. A ver, hay una cosa que la aprendí de Santiago y que tiene mucho que ver con el epilogio y la experiencia en armero. Lo que nace en mi jardín es lo que yo necesito. Es como, él lo llama el ángel del paisaje, o sea, como que la sabiduría misma está en la naturaleza. Entonces, si esas rosas no se dieron, puede ser porque eso no sea lo que yo necesito, o porque no le brindé la atención que ellas necesitaban. Las flores son seres vivos, y si uno hace un trabajo... Y son seres sintientes, ¿eh? Esta palabra, eso se ha visto, si ustedes quieren leer pues la vida secreta de las plantas, ya de la década de los 60 se sabe que son seres sintientes, que tienen un cambio y está perfectamente medido por unas cosas tan sencillas que pueden medir los voltajes eléctricos que generan las plantas cuando se acerca a un depredador. Un depredador puede ser un humano. Hoy sabemos, ya más allá, sigo hablando de la década de los 60, hoy, siglo XXI, 2020, creo que estamos en ese año porque no sabemos en qué estamos. Eso, hay un gran investigador, un personaje, Stefano Mancuso, que ha descubierto 18 sentidos. Nosotros tenemos 7, los humanos, los 5 conocidos, la memoria y el interoceptivo, y las plantas tienen 18. Las plantas tienen una neurobiología más compleja que porque es una neurobiología en red. La diferencia es que yo como humano soy solo, Catalina allá, Santiago acá, Patricia, Jorge, nada que ver. Y yo no tengo nada que ver con los de ese partido o esa idea o sexo o filosofía. En cambio las plantas trabajan en red, ellas tienen un internet mucho más poderoso. Entonces cuando una planta es agredida por un depredador, ella libera sustancias para atraer un depredador. El ejemplo más sencillo es que si una hormiga lo ataca, la planta genera unas sustancias para que vengan, y las flores son las que ayudan ahí, para que venga a picotearse las hormigas que se la están comiendo. Y tiene además, cuando le falta agua, las plantas mueven sus raíces para llevarle agua a las que le falta. Tienen un sistema mucho más interconectado y mucho más evolucionado que nosotros, son seres sintientes. Pero si una planta no crece en un lugar, puede ser porque ha sido hostilmente colocada en un sitio que no considera, entonces ahí uno entraría con la estrella de Belén,
la adaptación al cambio nogal, la posibilidad de renacer, avena silvestre. Uno puede jugar con muchas formas de ver lo que está ocurriendo, pero sí es interesante. Yo lo aprendí de los mamos de la sierra y de los aborígenes, con los que tuve mucha oportunidad de trabajar, los curacas en muchos lugares, con los que estuve muchos años de paseo en el sentido para mí, aprendiendo de la vida. Y ellos le mostraban a uno eso, que lo que crece al lado de donde uno está es lo que uno necesita para la vida, que la naturaleza siempre le responde. Por eso el heliantemo, que es esta flor que sirve para el pánico, es una flor que crece en las autopistas alemanas que van las personas a 220 kilómetros por hora. En Colombia ir a 120 es en caída libre, aquí es imposible, aquí no crecen heliantemos. Allá sí crecen porque la flor lo que le da es calma en momentos de alta tensión, sirve para la crisis de pánico. Una vez contesto una pregunta que estaba ahí, heliantemo. Y entonces la persona va a estar en calma en un momento de alta tensión, que es ir a 220 kilómetros por hora, porque en Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas. La flor, la naturaleza la pone allí, como en muchos lugares. Por ejemplo, si ustedes van aquí a los páramos, y aquí yo tengo cerca de donde vivimos los dos, que hay en la Calera también, ahí en los páramos hay aulagas, gors, Ules europea, que es una flor para la desesperanza, o sea, para la esperanza, para el desesperanzado, y uno va subiendo y ahí está la flor. Suba, hermano, suba, ahí junto a los frailejones, suba, suba. Entonces le da a uno, la naturaleza sabe dónde se siembra. Por eso es tan importante que la preparación siempre sea de flores silvestres, flores que la naturaleza puso en el lugar para cumplir una función. Las puso en lugares, es que hay unas redes, que es muy bonito, hay las redes. Los invito esta noche en un programa de radio que voy a hacer con una persona que ha hecho todo un descubrimiento de las redes de las plantas en Cundinamarca y todo, con los abuelos, o que son los aborígenes de nuestra zona, lo llaman así abuelos. Ellos han descubierto cómo era la trama energética que tenía la sabana, y por eso, digamos, las iglesias se pusieron cada 13 cuadras, que es un punto de encuentro energético en Bogotá. O sea, la naturaleza tiene una sabiduría que cuando la perdemos, nos enfermamos. ¿Qué hace la flor? Volver a rescatar la cualidad de lo que somos, seres humanos. Eso es todo. Yo te recomiendo, Lilimat, pues hacer un curso con Catalina, que va a empezar la semana entrante. Si quieres aprender de bibliografía, que la bibliografía, eso es virtual, me imagino. Hoy en día todo es virtual, sí, ¿no? Es virtual. Es lindo eso que usted habla de la red, y evoqué a Iowa, ¿no? En la película que se ve precisamente esa conexión de toda la naturaleza, ¿no? Que se ve la red, claramente, y como esa misma ayuda que se estaba describiendo entre las plantas y las flores, llega un momento en que se unen el reino vegetal con el reino animal, ¿no? Es muy bonito. Mire, Luisa Campos, gracias Luisa, les recomiendo el libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal de Stefano Mancuso y a Alessandro Viola, sí, de lo que yo estaba hablando específicamente. Eso aquí hoy uno va diciendo y le van ayudando. ¿Cuál película? Ella está hablando de Avatar, Avatar 1, porque este año sale Avatar 2. Bueno, este año no, este año se graba Avatar 2, sale el año entrante, que es donde Ewa, que es Gaia, o como la quieran llamar, la Pachamama, es la conciencia. Es que nosotros somos la tierra. Esto es lo más importante de entender. Nos vamos a enterar cuando estemos muertos, descubrámoslo estando vivos. Somos la tierra, y la tierra es un ser vivo. El ser humano tiene 200 tipos de células distintas que tienen el mismo genoma. Digamos, células renales que no se parecen en nada a las cardíacas, pero tienen el mismo genoma. Nosotros tenemos el mismo conciencia planetaria de toda la Tierra, de los árboles y de las plantas. Ellos son evolutivamente, tienen más genes que los humanos, tienen mucho más historia porque han poblado la Tierra y han evolucionado. Nosotros evolucionamos un aspecto que fue el intelecto, pero no podemos perder la inteligencia que nos une a todos ellos. Y el intelecto, como nos separa, nos hace vernos separados. Pero si ustedes cogen unos glóbulos rojos y los ven separados, cada uno es separado. Ha perdido su núcleo, pero está separado del otro. Pero si ven la sangre, está unida, eso es lo que pasa. Nosotros somos un electrón de un átomo, que es el sistema solar, y todos somos lo mismo, y las flores nos hacen recordar esas cualidades de la conciencia de lo que ya somos. Además es lindo porque con las flores también yo puedo constatar esa conexión de la que usted está hablando, porque es suficiente con que un miembro de la familia empiece a tomar flores y a generar ese proceso de transformación para que su entorno también empiece a cambiar. Y entonces ahí vemos que hay una conexión también entre los humanos que es como a otro nivel, pero que sucede, y las flores me abren esa puerta. Entonces puede terminar y pues, oiga, esas goticas que se está tomando sí que me le sientan, ¿no? Denme esa vaina para probar a ver cómo me va. Y entonces ahí, no, ¿y por qué no le da al niño? Entonces ahí como que se va abriendo y estamos conectándonos solo porque una persona generó un proceso con las flores.
Mire su hija lo que dice, porque esa Vero Perry debe ser su hija. ¿Cuándo hacen un taller juntos? Y lo estamos haciendo, no lo ve, estamos hablando juntos y ella va a ser la que va a hacer trabajar el curso. Ella lo quiere a usted bastante. ¿Cuántos tiempo? Sí, yo también la quiero mucho. Doctor, ¿cuánto tiempo se deben tomar las esencias para la depresión? Volvemos a lo mismo. Si es un trastorno agudo, probablemente en un par de horas o semanas. Si es una pérdida transitoria de algo, probablemente se recupere en horas, minutos, días. Pero si es un trastorno depresivo crónico, yo prefiero que un paciente lo tome 2 años, 3 años y el paciente va a hacer un cambio profundo. No quiere que a los 2 años le funcione, sino que si lo suspende, no va, porque la transformación de un ser humano en un patrón, yo siempre digo que hay patrones cíclicos, y siempre que uno tiene un patrón cíclico como un duelo, que es un patrón cíclico, uno vuelve y recuerda en las fechas, uno necesita pasar ese ciclo con otra visión para que fije una nueva realidad, porque la memoria es el último recuerdo y volvemos a acercarnos al mismo momento de otra manera. O sea, si yo perdí a mi mamá tal fecha, cada vez que llego a esa fecha me enfrento otra vez a esa sensación de incapacidad frente al duelo, pero si la supero en esta oportunidad, pues la siguiente la vivo mejor, o si la veo peor, Entonces, los ciclos evolutivos grandes en procesos que son de fondo, cuando vemos patrones, y el patrón más claro que tenemos es el diario de ustedes, el circalunar de 29 días, y el de la naturaleza, que es el ciclo de un año, pues de la Tierra. Entonces, esos ciclos generalmente, cuando son cosas de fondo, requieren tratamientos de 1 o 2 años, pero no quiere decir que la persona se mejore al 1 o 2 años, se mejora probablemente en 48, 72 horas, ya tienes beneficios, pero si tiene un trastorno profundo, va a requerir un buen tiempo. Bueno, mi querida Catalina, muchas gracias por este regalo. Gracias a usted, me alegra mucho verlo. Le mando un abrazo muy grande. Y cuando vuelva al páramo lo busco. Bueno, aquí la espero, aquí y en el páramo donde vivimos. @siututuaba, como lo tienen aquí que están viendo, o Esencial Flores, o también en www.siuesencias.com, SIU, esencias con S, no con SC, que la gente pone SC, eso es otra cosa. Esencias, y ahí lo pueden hacer. Vivo en Orlando, Florida, donde puedo conseguir flores acá. En un Whole Food encuentras flores de Bach, pero también encuentras en Bach's Flowers, encuentras muchos lugares donde las venden, pero en Whole Food, en cualquier tipo de Estados Unidos, de tiendas de estas gigantes, los venden. Catalina, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, me alegra mucho verlo. También si tienen preguntas o cosas me las pueden hacer por el interno y yo les contesto. Y a la persona que estaba preguntando en Estados Unidos, tenemos una persona que puede preparar las flores de acuerdo a la fórmula que nosotros indiquemos y se las manda a domicilio, por si quieren. Bueno, entonces, no, por supuesto. Para que sepan que podemos hacerlo. ¿Okay? Súper. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, espero que nos veamos muchos de los que vinieron el próximo fin de semana para entrar en este mundo. Y gracias, Santiago. Lo quiero mucho y nos vemos pronto. Yo también, qué alegría. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao a todos. Chao. Y gracias por estar acá.